Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas. El Estado de Nicaragua asegura que en el país hay un modelo de equidad y complementariedad de género que reconoce la participación de las mujeres en la ciudadanía. Lo cierto es que fuera del discurso oficial, los derechos de las mujeres se han violentado con la implementación de una política de criminalización y persecución a mujeres defensoras, políticas, activistas, y sus familias. Todas las víctimas tienen derecho a la justicia. No más impunidad. Buenas noches, amigas y amigos de Agenda Propia Nicaragua. Acá estamos con una nueva edición para hablar de cosas que nos importan, que nos interesan y que tienen que ver con Nicaragua o con la región de Centroamérica. Y esta vez vamos a hablar de una vicepresidencia acéfala. Te estaba preguntando qué está pasando en Nicaragua. Hay una acéfala. Y para eso hemos invitado a Eliseo Núñez, analista político, exdiputado, y con quien vamos a platicar de este tema. Buenas noches, Eliseo. Bienvenido nuevamente a Agenda Propia Nicaragua. Buenas noches, Patricia, y gracias por la invitación y siempre un gusto estar en tu programa. Gracias. Vamos a escuchar a Tamara Morales, que nos va a ubicar rápidamente en de qué tema estamos hablando y de qué tema vamos a continuar hablando. Tamara. La Constitución de Nicaragua, reformada en su totalidad por la dictadura Ortega Murillo y aprobada a mediados de febrero por sus afines en la Asamblea Nacional, estableció que la presidencia la ejerce la jefatura del Estado y de Gobierno, integrada por copresidente y una copresidenta, electos mediante el sufragio universal, igual, directo, libre y secreto. La reforma amplió las competencias de Ortega y Murillo, pese a las críticas de Naciones Unidas y de organizaciones de derechos humanos. Agrega que el copresidente y la copresidenta tomarán posesión de sus cargos ante la Asamblea Nacional en sesión solemne y prestarán promesa de ley ante la presidencia de la Asamblea Nacional el 10 de enero del año siguiente de la elección, según la Constitución Ortega Murillo. Indica también que son faltas definitivas del copresidente o la copresidenta, la muerte o la renuncia. Ante la falta definitiva de uno de los dos, quien queda terminará el periodo. Si la falta definitiva fuese de ambos, el Consejo Supremo Electoral convocará a elecciones en un máximo de 60 días. El documento, en su artículo 138, establece que la presidencia podrá nombrar a las y los vicepresidentes que desempeñarán las funciones que les asignen, los que gozarán de inmunidad. Gracias por esa mirada rápida que nos ubica en esta reforma constitucional o en esta constitución Ortega Murillo, como le hemos llamado, que fue presentada como una reforma parcial, pero realmente fue una reforma total de la constitución. Entonces nos llama la atención el tema de las copresidencias. En Nicaragua tenemos ya una copresidenta y un copresidente. ¿Qué te parece este rollo de las copresidencias, Eliseo? Mira, en primer lugar, una cosa que creo que hay que dejar bien clara y cada vez que me preguntan sobre la Constitución que ahora rige los destinos de los nicaragüenses, yo dejo bien claro que esa Constitución es ilegal desde su origen. Es ilegal porque Ortega nunca tuvo que haberse reelecto en el 2011, nunca tuvo que haber tenido una supermayoría porque se robó las elecciones. Luego, en el 2016, tampoco tenía por qué reelegirse y menos poner a su esposa de vicepresidente. En el 18 perdió cualquier legitimidad al asesinar a más de 500 nicaragüenses y reprimir de la manera que lo hizo. Y ya para el 21, todo lo que hizo para poder quedarse solo y echando preso a los principales líderes de la oposición, habiendo tenido preso en el 18 a más de 700 muchachos que eran los líderes de la protesta,
definitivamente aquí no hay legitimidad y no hay legalidad en esto, pero bueno, ahí está. Sin embargo, y entonces hay que analizar qué es lo que pasa. Esta figura de los copresidentes es una figura nueva, realmente no tengo registro de que en algún lado se haya puesto en práctica. Ningún país de América Latina. Ningún país de América Latina al menos, y no. Lo que más se parece son los triunviros que hubo ya en Nicaragua o cualquier otra forma de gobierno colectiva. Aquí hay varias cosas que están en vacío. Una de ellas es la que han tocado, el tema de la vicepresidencia. No se dice cómo se nombran, cuándo se nombran y quiénes son. Solamente sabemos que lo van a nombrar, pero tiene que haber un procedimiento para esto. Y de qué manera van a ejercer sus funciones y en qué van a sustituir a los copresidentes. Una cosa bien llamativa es que en la reforma constitucional que convirtieron en constitución, dice de que si uno de los copresidentes muere, el otro lo sustituye y termina el periodo. Es decir, no asciende ningún vicepresidente. La figura del vicepresidente hasta ahora en Nicaragua era una figura que estaba llamada a la sustitución del presidente en caso de que éste falleciera, renunciara o fuese inhabilitado. En este caso, esta figura del vicepresidente no es una figura sustitutiva del presidente, porque lo hace el copresidente y lo hace de manera única y solitario hasta que termine el periodo. ¿Qué puede significar esto? Que Rosario sabe mejor que nadie que Ortega estaría en una situación precaria desde el punto de vista de salud y ella con eso se garantiza la presidencia solo para ella durante el resto del periodo, y no nos extrañemos que al final de su periodo, en la reelección que va a intentar, ponga de copresidente a un hijo o simplemente elimine esa figura y ella se quede de presidenta siendo la dictadora de este es el tipo de cosas que podemos encontrar ahí. Pero ¿por qué no los han nombrado? Porque realmente no quedó claro cómo se iban a nombrar. Solo se dijo que lo iban a nombrar. Y también... Hay unos ciertos procedimientos que están establecidos en esa Constitución Ortega Murillo, que aunque no nos guste, fue incluso legalizada publicándola en la Gaceta Diario Oficial. Eso, con todos los elementos que vos planteás, efectivamente, de que es ilegal, pero es existente. Ese es el mandato que mandaron a publicar, valga la redundancia, en la Gaceta Diario Oficial. Y ahí hay una serie de procedimientos. ¿Por qué no han seguido los procedimientos que ellos mismos establecieron en esta Constitución Ortega Murillo? Con respecto a la manera que se solucionan conflictos entre los copresidentes, no está ahí. Y con respecto al método en que se nombrarán a los vicepresidentes, tampoco está ahí. Dice que se nombrarán vicepresidentes, que se le asignarán, pero no está un procedimiento. Yo creo que lo que viene, después de las reformas que hemos visto, es completar el proceso de reforma a lo que fueron los poderes del Estado. O sea, ya está el Poder Judicial, van a seguir con el Poder Electoral y el Poder Legislativo. Y después, al final, van a mandar una nueva ley de competencias del Poder Ejecutivo, la que se conoce como la Ley 290, que contendría todos estos temas de cómo se dirimen cuando hay conflictos entre los copresidentes y cómo estos copresidentes ejercen el día a día, cómo nombran un ministro, cómo nombran un vicepresidente, cómo toman una decisión para firmar un decreto ejecutivo o un decreto presidencial en este caso. Entonces, este tipo de cosas yo espero verlas en esta reforma a la ley 290 o una nueva ley de competencias del Poder Ejecutivo, que es lo que esperaría que estuviera en los siguientes días. Hay un cambio profundo, y es que alguna vez la población votó por la persona que iba a ocupar la vicepresidencia. Incluso en las campañas electorales conocimos candidaturas a la presidencia
y a la vicepresidencia. En este caso, en esa reforma constitucional que derivó en una nueva constitución, Ortega Murillo, se dice que son los copresidentes y las copresidentas, en el caso que les hubiera, son quienes van a elegir a sus vicepresidentes. Es decir, que ya no vas a ir a votar por una vicepresidencia, sino que la nombran, la instauran el copresidente y la copresidenta. Y eso significa un cambio profundo en la historia política electoral de Nicaragua. A ver, esta figura de que el presidente nombra a su vicepresidente o al sustituto de la presidencia también existe en Honduras. No es electo por el pueblo, pero el presidente nombra y nombra con un orden de prelación, es decir, primero, segundo o tercero, quienes lo sustituyen. En este caso es sui generis uno, porque son dos copresidentes. Y el segundo caso que lo hace, la segunda característica que lo hace sui generis es que estos vicepresidentes no sustituyen nunca a los copresidentes, sino que son vicepresidentes para que tengan algunas funciones delegadas por los copresidentes. Entonces, no miro yo la razón de ser ni qué rango les van a dar. Este es un tema que realmente tiene que ser desarrollado en otro cuerpo legal. Ahora, vos lo has dicho, estos procedimientos, como decís vos, están llenos de ilegitimidades. La gente votó por un presidente y un vicepresidente que debieron haber terminado su periodo, y en todo caso una reforma de este calado tuvo que haber sido por medio de una constituyente. Pero si lo hubieran hecho por medio, como le hicieron, por medio de una reforma constitucional, su vigencia debe haber empezado hasta en el siguiente periodo, ¿no? Entonces estas son las cosas que realmente hacen de este mamotreto algo que es un poco inentendible desde el punto de vista de legitimidad y legalidad. Ahora, tenemos en un país, de hecho, una copresidenta y un copresidente, porque no han habido elecciones y pasaron de ser la vocera, la vicepresidenta y vocera del gobierno y el presidente, de acuerdo a las últimas elecciones, entre comillas, porque fueron fraudulentas. Sin embargo, ahora pasaron ya a ser la copresidenta y el copresidente, sin haber ningún periodo de elección. Se transformaron únicamente. Sí, pues esto es totalmente legítimo. O sea, esto es una estafa al votante. O sea, ya la estafa se dio porque realmente no hubo condiciones electorales. Pero suponete que hayan sido electos de manera legal y legítima, estarían estafando al votante. Es como que vos elijas a alguien para el cargo de diputado y de pronto él se instala y por medio de una reforma legal y dice que ahora es presidente, o como que elija un alcalde y diga que ahora es el rey del municipio. Eso es lo que pasa. Y estas cosas las hemos visto en la historia del país y han ocasionado grietas profundas. Una de las más llamativas y diría yo icónicas de la historia es cuando Frutos Chamorro reforma la Constitución y dice que ya no hay directores de Estado, sino que ahora son presidentes de la República, y él se instala con el resto del periodo, lo que provocó la guerra con los liberales, que provocó la llegada de William Walker, porque lo trajo Jerez, y esto provoca la guerra nacional de mediados del siglo XIX. Es decir, este proceder que hoy lo vemos, digamos, mucho más sofisticado, mucho más hecho a la medida, pero ya se ha dado en otras ocasiones en la historia nicaragüense. Ahora, en la actualidad, Eliseo, tenemos una vicepresidencia en el texto, en el mamotreto, como lo decimos. Sin embargo, no hay vicepresidencia en el país. No hay una persona a quien vos digas es el vicepresidente o la vicepresidenta. No hay. Está acéfalo. Incluso... Es que acabaron con la figura.
Totalmente. Es que la figura ahora es totalmente distinta. O sea, el vicepresidente ahora no tiene funciones ni siquiera determinadas función más allá de lo que dice ese texto, que es bastante difuso. Porque antes decía, el vicepresidente sustituirá al presidente en caso de y asumirá las funciones que el presidente le delegue. Eso es lo que decía el texto. Ahora no, ahora los nombran, no sustituyen a nadie nunca, es decir, no están en la línea de sucesión constitucional y sí mantuvieron el que los copresidentes en este caso le asignarán funciones. Pero, ok, ¿para qué están los ministros? Porque a los ministros también se les asignan funciones. ¿Para qué están los secretarios de la presidencia? También se les pueden asignar funciones. Es decir, este es como un título nobiliario, casi, no tiene ninguna función específica, no hay ninguna diferencia con un asesor, con un ministro o con un secretario de gobierno. Ahora, muy poco se nombra en el texto ese, entre comillas, reformado. Se dice que hay un vicepresidente nombrado por la copresidenta y el copresidente. Hasta ahí llegan. Como decís vos, no le mencionan ninguna atribución, ninguna responsabilidad, pese a que en el texto señalado abundan todas las responsabilidades para el copresidente y la copresidenta. ¿Qué significa esto? Están afirmando el control de la presidencia de la República. Es que con la figura del copresidente la vicepresidencia tuvo que haber dejado de existir. La única manera que lo hayan dejado ahí es por premios políticos que quieren dar o porque quieren básicamente tener a uno de los hijos en la línea de sucesión. Pero como no está constitucionalmente en la línea de sucesión, entonces esto todavía, como te digo, es más sofisticado. Nombran a uno de los hijos vicepresidente, le levantan el perfil, pero este no está en la línea de sucesión, sino que hasta en el siguiente periodo va a correr como copresidente de uno de sus padres. Entonces, el juego se vuelve bastante difícil de leer en ese sentido, pero las vicepresidencias como tal no tienen mayor sentido, no tienen razón de ser. Porque aquí les vas a asignar, pero vos también asignás a los ministros, como te dije ya. Entonces, ¿para qué querés un vicepresidente y si tenés un ministro? Con seguridad lo que quieren es darle importancia a ciertos cargos para delegaciones internacionales, etcétera, como por ejemplo cuando mandan al hijo de ellos allá a China, entonces ahora lo van a mandar con el cargo de vicepresidente en lugar del cargo de asesor presidencial, que es el que lo están mandando ahorita. ¿Esto es legal? Pues que nada es legal en esto. Lo que pasa es que ellos se crearon su propia legalidad. Ellos han creado su propio modelo de legalidad y bajo sus reglas es legal. Lo que pasa es que ¿quiénes lo crearon? Unos diputados que no fueron electos, unos diputados que fueron designados. ¿Quiénes están a cargo del poder? Un presidente y un vicepresidente que se convirtieron en copresidentes, pero que nunca tuvieron que haber sido ni siquiera presidentes y vicepresidentes, porque no era posible, la ley se los impedía. Entonces, es una legalidad tras otra. Ahora, la vicepresidencia entendida como mérito político. Sin embargo, tenemos días de no saber nada de Laureano, que era el que venía perfilándose como tal. No se le ve, no se oye de Laureano. ¿Por qué no lo nombran si la copresidente y el copresidente, según ese documento, tienen la potestad de hacerlo? Y son los llamados a nombrar a la vicepresidencia. Habrá que ver las razones de políticas de fondo, pero yo creo de que una de las razones es porque ellos van a hacer una nueva ley de competencias y funciones del Poder Ejecutivo. Y ahí van a determinar para qué funcionan estas vicepresidencias y ahí van a determinar la manera en que se nombran.
Porque como están las cosas hasta hoy, la única manera de nombrar a un ministro es que los dos firmen. Pero no necesariamente esto va a seguir siendo así. Puede ser que ellos cambien esto. Y digo puede ser que ellos, porque en Nicaragua no hay legislación alguna. Simplemente es lo que ellos inventan y van para adelante con eso. Y lo prueba la Asamblea Nacional. Es que aprobarlo es un decir. O sea, la Asamblea Nacional lo que hace es obedecer órdenes. Y con este nuevo precedente que se está dando en la ley orgánica del Poder Judicial, en que ahora el presidente y el vicepresidente de la Corte lo nombra el Poder Ejecutivo, pero que además de nombrarlo el Poder Ejecutivo, tiene la otra característica, es que la administración está a cargo del Poder Ejecutivo y no de la Corte. Eso puede pasar con la Asamblea también y puede pasar con el Consejo Supremo Electoral. Ahora, esta es una forma de reafirmar el control total, la subordinación total al Poder Ejecutivo. Esto es una manera de hacerlo. Ese es el objetivo de ellos, es de que en Nicaragua ya no haya separación de poderes, ni siquiera en el texto. Entonces ahora ya lo que tenés es un poder uninominal, o mejor dicho, binominal, que está representado por esa figura de la presidencia de la República que la componen los copresidentes. Entonces, es un tema que ellos han remarcado, pues, y lo dejan bien claro y dicen de que quien representa al pueblo, eso lo dice la reforma constitucional en los artículos correspondientes a los principios fundamentales, que quien representa al pueblo de Nicaragua son los copresidentes, es la presidencia de la República. Es decir, ya no hay democracia representativa basada en una Asamblea Nacional que representa a la gente. Esto es un modelo totalmente distinto. Centralista, absolutista. Es un modelo absolutista, un modelo muy parecido a las monarquías del medioevo, muy parecido a los sultanatos más bien que a las monarquías, porque las monarquías tenían una obligación de consulta con lo que era su corte, los nobles que estaban alrededor. Ortega no tiene obligación de consulta en el modelo que ha implantado. Antes de irme, quiero preguntarte tu valoración de esta última medida de poner como mandadora del ejército de Nicaragua a la señora Murillo. Mira, aquí hay unas mezclas entre poder real y alimentación de los egos. Ella durante años se ha sentido ninguneada por el ejército. Y entonces el que la ponga no significa que tenga más poder sobre el ejército, significa que simplemente le está restregando en la cara a los oficiales del ejército que de alguna manera la ningunearon o no se han llevado bien con ella. Entonces no hay nada de fondo en eso. Es un tema exclusivamente hecho para llenarle el ego a la señora. Y que ella... ¿Es de maquillaje? ¿Es de maquillaje? No, es que de maquillaje fuera si no hubiera poder atrás. Lo que me refiero es que no aumenta el poder que ella tiene. Ese poder ya lo tenía. Simplemente es para restregarle en la cara a los del ejército que ahora manda. Porque se supone que tiene que compartir con el copresidente la responsabilidad. Claro, pero esta forma de hacerlo, lo que deja claro es de que ella lo que quiere decirle a los oficiales del ejército, ahora me van a tener que reconocer, están obligados a reconocer. No hay ningún cambio en el poder. Ya el ejército hace rato estaba sometido a ella. Este no es un ejército nacional. Fue un ejército partidario en sus orígenes. Se maquilló, y ahí sí fue un maquillaje como ejército nacional durante un corto periodo. Y hoy ya no es ni siquiera un ejército partidario. Ahora es un ejército al servicio de una familia. Eso es lo que es. Muchas gracias, Eliseo, por estas reflexiones
Es importante para que la gente tenga un poco más clara la panorámica de lo que se está moviendo, de cómo se están organizando las cosas desde el punto de vista de la dictadura Ortega Murillo. Gracias y buenas noches. Gracias, Patricia. Buenas noches y saludos. Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas.